Cierto pintor se inspiró en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 que dice: «He aquí yo estoy a la puerta y llamo». Su cuadro resultó muy hermoso, pero un crítico dijo que había olvidado pintar el picaporte para abrir la puerta. El pintor dijo: «Cristo solo llama. La puerta tiene que ser abierta por dentro. Cristo nos llama a todos. Es nuestro privilegio abrir de par en par las puertas de nuestra vida». Buen día, apreciados amigos y amigas de Esperanza. Nos encontramos una vez más para continuar estudiando el curso La Fe de Jesús. Nuestro tema de hoy: lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. ¿Por qué es necesario bautizarse?, preguntan algunos. ¿No es suficiente que yo crea? ¿Quién es el que mandó? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué significa el bautismo? Respondamos estas interrogantes, iniciando de una vez el estudio de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Quién mandó bautizar? A esta pregunta nos ayuda a responder Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Es el propio Jesús quien mandó bautizar. La orden es: hay que ir, enseñar, hay que convertir a las personas en discípulos de Jesús y hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién mandó bautizar? Jesús. Segunda pregunta: ¿cuál es la forma correcta de bautizar? Para responder a esta pregunta, leemos Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El versículo 16 dice que después que fue bautizado, subió del agua. Él descendió al agua. Donde fue bautizado Jesús había mucha agua. ¿Por qué? El bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida. Tiene que ver agua que cubra todo el cuerpo. El cuerpo debe ser sumergido. Entonces, el tipo de bautismo a practicar es el de inmersión. Pregunta 3. ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Una gran pregunta. Marcos 16:16 responde: «El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Usted cree y pide el bautismo. Si usted no cree, no pide el bautismo. Es bautizado y es salvo.
Entonces sí es indispensable el bautismo para la salvación, porque por medio del bautismo ingresamos a formar parte del pueblo de Dios. La Biblia nos habla del libro de la vida. En ese libro se registran los nombres de todos aquellos que deciden entregarle su vida a Jesús e ingresan a su pueblo por medio de las aguas bautismales. Pregunta 4. ¿Qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Para responder a esta pregunta, acudimos a Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas dos maravillosas bendiciones? El perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. Es el mensaje de Pedro. Cuando la gente preguntó: ¿qué hacemos? Y les dice: bautícense para recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Son las dos bendiciones que recibimos al bautizarnos. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Me bautizo hoy. ¿A dónde voy? ¿A qué grupo me sumo? Así que, dice Hechos 2, 41, 42 y 47, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A dónde se añaden los que van a ser salvos? A la iglesia, a la institución creada por nuestro Señor Jesucristo. 6. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Respondemos a esta pregunta con Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Vida nueva. Esa es la experiencia que obtenemos, la vida nueva. Y aquí es donde encontramos el simbolismo del bautismo. Así como Cristo murió, nosotros morimos y somos sepultados en el sepulcro del agua, sepultados, y luego nos levantamos como la figura de la resurrección de Jesús a una nueva vida. Esa es la nueva experiencia que nosotros hemos de experimentar. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el resumen de nuestra lección? Tras estas 6 preguntas, tengamos en cuenta: es Jesús quien mandó bautizar. Él dio la orden: bauticen. La forma correcta de bautizar es donde hay mucha agua para que el cuerpo sea sumergido por inmersión. Para bautizarse es indispensable para salvarse es indispensable el bautismo. Así lo dice Marcos 16:16. Es la puerta de ingreso al pueblo de Dios. Las dos maravillosas bendiciones que se reciben con el bautismo es el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y todos aquellos que entregan su vida al Señor se unen a la maravillosa institución, la Iglesia. Allí se unen los que van a ser salvos. Y el bautismo produce en nosotros un nuevo nacimiento. Somos personas que se levantan a una nueva vida. Tras estas preguntas respondidas, ahora
¿qué nos queda? ¿Qué debemos hacer? Entonces la Biblia nos da 4 consejos. ¿Qué hacer con esta verdad sobre el bautismo? Primer consejo, Hechos 8:37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo primero que necesitamos para decidirnos por el bautismo es creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, creer que Jesucristo es nuestro Salvador, creer que Jesucristo es el que va a venir por segunda vez por su pueblo, creer en el Señor Jesús. Segundo consejo, Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. De la misma manera también considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Cuál es el siguiente consejo? En Romanos se nos aconseja, hay que estar dispuestos a abandonar el pecado. ¿Desea usted abandonar el pecado? Tercer consejo, Hechos 8:36 al 38. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El de eunuco había entendido la verdad, y Felipe le dice ante este pedido, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El etíope o eunuco creyó en Jesús y pidió ser bautizado. ¿Quiere usted pedir el santo bautismo? ¿Quiere dar ese paso? Y nuestro cuarto consejo, que encontramos en Hebreos 3:15, por lo cual dice, si hoy escucháis lo que Dios dice, no endurezcáis vuestro corazón como aquellos que se rebelaron. Hay que responder prestamente al llamado de Dios. Hay que responder a ese llamado. Jesús está tocando tu puerta. Tú tienes el control. Tú decides si le abres tu puerta o no. Te animo a que le abras tu puerta. Responde al llamado. Los 4 consejos. Primero, cree en el Señor Jesús. Segundo, abandona el pecado. Tercero, pide el santo bautismo. Y cuarto, responde prestamente al llamado de Jesús. Esta resolución que vas a hacer este día es la más grande y la más importante de tu vida. Hasta aquí has tomado decisiones importantes, sí, pero para esta vida, esta decisión tiene que ver con la eternidad. Te animo que ruegues, ores al Señor y le digas, Señor, creo en el santo bautismo por inmersión. Deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Te acepto como el Señor de mi vida. Amén. Si usted decidió tomar el bautismo, pedir el bautismo, escríbanos o coordine con la persona que está estudiando con usted para poder hacer los arreglos para su fiesta bautismal. Esta lección lo concluimos mañana con el tema Dios nos llama. Recuerda, juntos estamos preparando un pueblo para el encuentro con nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Amén.